José Luis Esper es economista, además de político, pero ayer teníamos una discusión bastante interesante sobre qué había salido mal en el gobierno de Menem. Y yo le decía, bueno, con un espíritu chicanero, claro, yo le decía a José Luis, es lo más parecido a lo que ustedes quieren hacer. Sí, que me chicañaban un poquito. Que no, bueno, ya estás acostumbrado. Te defendés, vos te defendés. No vas a hacer una... Por lo menos lo admitís. Obvio. Por lo menos lo Y ahí admitís. salen las mejores charlas. Ok. Dicen que sí, el mejor expert salen cuando lo torean. Cuando lo maltratan. Bueno, No, lo torean. No, lo que le decía a José Luis Esper es que, bueno, que al fin y al cabo el gobierno de Menem había sido lo más cerca o lo más aproximado a lo que José Luis proclama para su candidatura. Y no te enojaste demasiado. No, porque a ver, es como decir, para hacer una molécula de agua se necesitan 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Nunca va a ser una molécula de agua con 4 de hidrógeno y 5 de oxígeno. Mucho peor, como decía Cristina, H2O, ¿no? Con H2O nunca va a ser una molécula de agua. Y esto es lo mismo. Menem hizo una reforma estructural, yo creo, extraordinaria, que fue ejemplo en el mundo. Fue muy bicho a la hora de ver que había caído el muro de Berlín. Para un caudillo populista riojano eso era tener una claridad muy importante. Ahora, habrá agarrado los 2 átomos de hidrógeno, pero el de oxígeno no lo agarró y terminamos en la peor crisis de la historia, que fue 2001. Que fue provocada por una sola cosa, que no tiene nada que ver con todo el verso putrefacto del kirchnerismo después, que dijo que la libertad económica de la cual gozamos durante el 90 fue la causa de la peor crisis económica de la historia. ¿Qué quiere decir el kirchnerismo? ¿Que somos un conjunto de monos drogados que si no nos encierran hacemos cualquier desastre económico? No. La causa por la cual la convertibilidad terminó muy mal no fue ni la apertura económica ni las privatizaciones. Sí fue la combinación del dólar ese fijo por ley de 1 por 1 más un déficit fiscal financiado con deuda externa, cuyos números son los de recién. Eso hizo volar en pedazos la convertibilidad, pero es lo mismo que hizo volar en pedazos un montón de planes populistas que tuvo Argentina. El de Alfonsín, por culpa del déficit fiscal, terminó en hiperinflación. El de Helbar terminó en el Rodrigazo. El de los Kirchner en las devaluaciones de Macri. Y así podemos seguir hablando de mucho. Claro, el déficit fiscal es la madre de todas las crisis de Argentina. Déjame decirte un comentario más para abrir el debate. El déficit fiscal es culpa de los atorrantes de la política que mandan presupuestos al Congreso con un gasto público que nunca baja, siempre sube, y el Congreso, delincuente, impresentable, que lo sanciona. Sin déficit fiscal, Argentina no se hubiera prendido fuego 6 veces como se prendió en los últimos 50 años. Pero en aquel momento, cuando Menem agarra el gobierno, tenía un 196% de inflación en ese mes. Y tiene 2 años donde no le encuentra, no le puede poner el cascabel al gato. Rapanel y Hernán González. Exacto, hasta que llega Cavallo, convertibilidad, y la inflación cae drásticamente. 3,5. Exacto, pero después hubo algo, o sea, hicieron algo que después nunca más nadie pudo hacer, bajar la inflación de esa manera. Sí. Ahora bien, después algo salió mal. Se enamoraron de la receta. ¿Qué fue lo que salió mal? Bueno, a ver, el haber bajado la inflación, en el 95 el cuadrito decía creo que 3,2, ya era una inflación internacional, 3,5, ya era una inflación internacional. O sea, la convertibilidad en 4 años se había logrado bajar la inflación a niveles internacionales. Guarda, 4 años se tardaron, no es que a los 2 meses fue. Sí, no era internacional rápidamente, la pobreza, ¿no? No, pero eso no tiene que ver con bajar la inflación. Ahora, después, lo que debería haberse hecho es flotar, dejar que el dólar flotara, el mercado determinara libremente cuál era el dólar, pero además, cosa que no se hizo porque vino la reelección del 95 y el intento de la segunda reelección en el 99, ¿te acordás? Sí. Cuando el menemismo intentaba una interpretación absolutamente alambicada y retorcida de la Constitución, el déficit fiscal se disparó. Y ahí, entre el dólar fijo por ley, el déficit fiscal que se dispara con financiamiento de deuda externa, te hace volar. Y el dólar barato. Vos decías ayer que había un problema con el dólar barato. Sí. Bueno, pero ese dólar fijo el dólar barato en la convertibilidad fue causado por un déficit fiscal, exceso de gasto público respecto a recaudación, financiado con deuda externa.
el abaratamiento del dólar es por culpa de eso. Y eso hizo volar en pedazos la convertibilidad. Yo me acuerdo que en el 98, 99, esto yo me acuerdo, pero como si fuera hoy, te diría, discusiones con abogados, economistas, acá nunca se va a devaluar porque está por ley fijo el dólar. Mentira, le digo. La ley de gravedad en economía siempre va a romper cualquier contrato, se va a devaluar y eso va a provocar una crisis gigantesca. Y fue lo que ocurrió. Por eso yo estaba desesperado en los 90 para que controlaran el déficit fiscal, para evitar endeudarse, que eso atrasara el tipo de cambio y que eso demoliera la convertibilidad. ¿Y eso podría aplicar algo de toda esa fórmula o estamos ante un país en donde ese manual no aplica en lo más mínimo? Yo creo que hay cosas que son súper salvables de la convertibilidad, súper salvables. Tal vez durante algún tiempo se podría hacer lo mismo para bajar la inflación hoy. Yo reprivatizaría todo lo que el kirchnerismo estatizó. Al Estado hay que dejarlo para que cuide a la gente que no la maten por la calle, para tener fuerzas armadas, hoy no tenemos fuerzas armadas, para tener policía bien paga, para tener buena salud, buena justicia. Ahora, teléfono, luz, gas, esa cosa el sector privado la puede hacer perfectamente. En ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo con privatizar todo. No estoy para nada de acuerdo con cómo se privatizó, que fue mitad de un país a la telefónica, mitad del otro país a la telecom. No, acá competencia. Competencia para beneficiar al usuario. Porque acá lo que pasa con estos programas, con esta clase política fracasada, la de los Menem, Cavallo, Kirchner, Duhalde, Cristina, Alberto, Macri mismo, es que no piensan en la gente realmente, pero en la gente en el sentido no populista, en el sentido de la gente. A ver, ¿qué le convenía a la gente? Que haya tarifas baratas de telefónica. ¿Qué le convenía entonces? La competencia para que haya el costo del teléfono Había barato. algo contradictorio en el menemismo. La competencia favorece a la gente de a pie, ese es el punto. Nace como una refundación del capitalismo en la Argentina. Sí. Sin embargo, muchas empresas terminaban yéndose a Brasil. Acordate en el final de Pero la eso empezó, Rolando, en el 98, 99, cuando ya se veía que se volaba todo por los aires. Los mismos caradura, que no habían dicho de los empresarios argentinos eso, los mismos caradura que nunca advirtieron las incoherencias de la convertibilidad, cuando hacen guita se callan la boca, ahora, cuando la ven lunga, se van, ¿no? Bueno, este es el tipo de capitalismo de empresarios prebendarios que hemos armado en Argentina. Por eso la gente tiene una mala idea, con toda la razón del mundo, del tipo que gana guita acá. Porque se sospecha que se gana plata de manera rara. Acá no tenés Steve Jobs, Bill Gates, acá tenés Lázaro Báez, Cristóbal López, ¿me entendés? Tipo... Sí, que las grandes fortunas se hacen a la sombra del Estado. Claro. Ahora, hacer la plata en Argentina a la sombra del Estado, a mí me parece delictivo directamente, por lo menos políticamente hablando, porque es hacer plata de espalda a la gente. ¿Por qué? Porque el Estado son impuestos, a ver si se entiende esto. El Estado son impuestos. Sí. No hay Estado sin impuestos. Bueno, igual es el país que más los impuestos paga. Claro, y los impuestos la paga la gente de a pie. Ahora, no puede ser que los impuestos la pague todo el mundo, ahora los que hacen negocios son unos pocos, los que tienen poder de lobby. Por eso en Argentina hay que refundarla con un capitalismo competitivo, donde haya más Steve Jobs, más Bill Gates, menos Lázaro Báez, menos Cristóbal López. Por ejemplo, vos hablas del gasto público. Sí. Guzmán en algún momento dijo que no es intención del gobierno reducirlo. Reducirlo de alguna manera implica más desocupación, ¿estamos de acuerdo? Pero para acá hay que entender las cosas al revés. Por culpa de que Argentina tiene un Estado que no para de agrandarse, es que Argentina se prende fuego en promedio cada 6 años. El gasto público hace 50 años era de 18, 20 puntos del producto, hoy es de más de 40 puntos del producto, se duplicó en términos reales, se duplicó en términos de bienes, y Argentina pasó por las 6 crisis más grandes de toda su historia, y Argentina por eso tiene el 50% de pobre. Entonces acá hay que enseñar de nuevo, evangelizar pero ¿cómo hacer de nuevo, para bajarlo que es al revés. Esperá, hay que decir que esto es al revés. Cuanto más Estado en Argentina, peor para la gente de laburo, el comerciante, el industrial, el empleado. ¿Cómo lo bajás sin echar gente que sea más desocupada? Hay que echar gente. Más desocupación. Hay que echar gente. No, en el corto plazo puede ser. Ahora, vamos a dar la discusión filosófica y hasta ética de esto. A mí me parece que un ñoqui, un puntero, un tranza de la política que está ocupando el cargo de alguien que se lo está sacando, a mí me parece un robo para el maestro que lo tiene que pagar, para el policía que tendría que cobrar. A ver, la policía de la provincia de Buenos Aires, yo he visto factura, recibo de sueldo, de 45.000 pesos. Un tipo que va a dar la vida por nosotros.
Y ese tipo cobra una miseria como consecuencia de un atorrante amigote de Infrancia que está en la picota, que seguramente con Infran hace millones. Entonces vos tenés que echar ñoquis, tranzas, malandra de la política, pero por supuesto que sí, porque es un robo para el buen empleado público que se necesita y es un robo para el pobre contribuyente. La gente que va a comprar ropa y paga la ropa más cara por los impuestos que tiene adentro, la que tiene que comprar comida y la compra más cara porque hay ¿Por impuestos qué nadie adentro. lo hizo? Porque, digamos, podemos hablar de ahora, pero Porque podemos hablar del todos macrismo, parte del podemos problema. hablar... Sí, podés ir para atrás todo lo que quieras, porque estamos hablando de una clase política fracasada. No sirve ninguno. O porque la ninguno Argentina no es gobernable si se hace eso. ¿Cómo? O porque la Argentina no es gobernable si se hace eso. O sea, la Un Argentina... estallido social. O sea, la Argentina es gobernable solo si la maneja gente que la destruye. No si la puede maneja. ser. Digo, Pero si tenemos a que ese- empezar a cambiar nosotros, Rolando. diga, Tenemos que cambiar si uno nosotros. hace esa reforma, tendría protestas sociales que a lo mejor No, bueno, ¿Sabés qué convertirían ejemplo en se me viene? ingobernable. Se me viene el ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, cuando fue el análisis de la Biblioteca Nacional, que él pasaba por poner molinetes para ver quién trabajaba, quién no. ¿Vos te acordás lo que pasó? Digamos, ¿cómo La Biblioteca del avanzar Congreso. sobre eso? Bueno, Se del armó- Congreso. Para mí, la única manera que nadie lo hizo hasta ahora es decir que estas cosas vos las vas a hacer el día que seas gobierno y decirlas en campaña. Hacer campaña, aunque saque pocos votos, hacer campaña diciendo Sí, que pero vos vas a gobernar para los que te votaron y para los que no, porque el país es todo, y los que no sí. te votaron Pero, también a ver, son gobernados por vos. Mi punto es, en el último medio siglo, fruto de un Estado que ha duplicado su tamaño, Argentina pasó de no tener pobres a tener la mitad de la población pobre, a no tener villa, a tener 4 millones de personas viviendo en villa, de tener prácticamente 0 empleo en negro a tener 4 millones de trabajadores trabajando en negro, de no tener droga a tener la droga que tenemos hoy, de no tener inseguridad a no saber si podemos volver a casa y después salir a trabajar. Si no entendemos que todo esto es por culpa de un sistema dentro del cual una de las cosas, una sola, no es la única, una de las cosas es tener un Estado que no le sirve al ciudadano, a la gente de a pie, estamos fritos. Esto lo tenemos que entender. Si no lo entendemos, encontraremos 1.000 millones de excusas. ¿Cuánto de Si no todo se esto hace hizo el campaña- menemismo? ¿Cómo? ¿Cuánto de todo esto hizo el menemismo en porcentaje para vos? A ver, yo creo que el menemismo, yo lo voy a decir, lo sigo diciendo, fue un programa más que terminó en crisis. Como terminó en crisis el programa de Macri, el programa de Néstor y Cristina, el programa de Martínez Dios, el programa de Alfonsín, todos los planes económicos en el último medio siglo terminaron en crisis. Entonces el de Menem es un programa más que terminó en crisis. En el 2001. En el 2001, sí, pero gobernaba de la Rúa, pero fue un accidente. Eso explotaba en manos de la Rúa y del mago sin diente. No importa quién estuviera ahí, explotaba. Entonces no es culpable de la Rúa de la explosión. Era el programa económico que arrancó en el 91, que acarrió 10 años de inconsistencia y voló en pedazos 10 años después. Ahora, de todos los planes económicos que estallaron, que fueron todos, yo te diría el que más luz arrojó en Argentina fue este. Ahora, lo malo es que por culpa del estallido de ese plan y de la manipulación que el kirchnerismo hizo del fin de ese plan, Argentina retrocedió al populismo más rancio previo a la hiperinflación. Es como el macrismo. El macrismo algo siniestro porque tenía un solo mandato, que era que no volviera el kirchnerismo, y fueron tan malos gobernando que volvió el kirchnerismo. Al menemismo vos le podrías decir lo mismo. Por culpa de cómo terminó, Argentina volvió a algo empobrecedor, decadente, miserable. José Luis, gracias por venir. Un placer, buenas tardes. Gracias por venir.